Muy bien. Por el lado del oxígeno, dijimos que el oxígeno acompaña al hidrógeno en muchos compuestos. Si consideramos la corteza terrestre, bueno, si consideramos, por ejemplo, la atmósfera, el oxígeno es un componente importante de la atmósfera, en mayor proporción el nitrógeno, pero el oxígeno también es un componente importante de la atmósfera. Y un dato también relevante es que en la corteza terrestre, es decir, desde la superficie hacia unos kilómetros hacia el interior de la Tierra, que es la zona de donde se obtienen los muchos minerales y muchos recursos que se utilizan para obtención, por ejemplo, de metales. En esa corteza terrestre hay una situación muy llamativa. El oxígeno es el elemento más abundante, seguido del silicio. Después ven a los dos primeros metales que son el aluminio y el hierro. Pero fíjense cómo si uno habla en una estimación de 1% de átomos, o sea, de todos los átomos de la corteza terrestre, un 62%, que es casi cercano a los 2/3, casi 2 de cada 3 átomos o 6 de cada 10 son de oxígeno, casi la mitad del peso. Casi la mitad del peso es oxígeno, porque el oxígeno está muy difundido en la corteza terrestre, en muchos minerales y muy frecuentemente, en ese caso, acompañado de silicio. El oxígeno tiene una gran afinidad por unirse al hidrógeno, porque el oxígeno, saben, tiene el átomo de oxígeno aislado, tiene 2 electrones desapareados, entonces tiene una capacidad de formar, alcanzar, tomando 2 electrones, alcanzar la configuración electrónica del gas noble más próximo, que es el neón, para cumplir con el octeto. O sea, el oxígeno es un gran cumplidor de la regla del octeto. Forma un anión típico, que es el anión óxido. En el anión óxido ha alcanzado obviamente la configuración electrónica del neón, tomando 2 electrones, por eso tiene una carga doble negativa. Y también puede participar de enlaces covalentes, de un enlace covalente, como es en el caso del ion hidróxido. También, típicamente, es muy típico el oxígeno formando 2 enlaces covalentes, o sea, 2 covalentes simples o un simple y un doble, o sea, un enlace doble. Después, bueno, acá pide ver ejemplos de cada uno, pero también lo vamos a encontrar formando 3 enlaces covalentes en el caso del catión hidronio. Y después, bueno, hace una pregunta: ¿cuántos pares libres quedan en cada caso? Con respecto a los números de oxidación, el número de oxidación más difundido universalmente y más común, más frecuente cuando el oxígeno está combinado es el -2. Después hay, en un conjunto más restringido de especies, que son los peróxidos, por ejemplo, pero de la agua oxigenada presenta el número de oxidación -1. El 0 siempre se reserva cuando son todos átomos iguales, o sea, en las sustancias simples. Después hay otros números de oxidación mucho menos frecuentes, como son números de oxidación fraccionarios negativos y números de oxidación positivos. Como el único elemento más electronegativo es el flúor, o sea, el oxígeno es el segundo en electronegatividad, ahí tenemos un rasgo fundamental. El oxígeno es altamente electronegativo, tiene una gran tendencia a traer electrones, pero el único que le gana en eso es el flúor. Por eso, los compuestos de oxígeno con flúor, que son compuestos binarios de oxígeno y flúor, en ellos el oxígeno deberá tener número de oxidación positivo. Es lo que decíamos hoy.
si dos átomos se unen para dar un compuesto binario, el más electronegativo tendrá número de oxidación negativo y el menos electronegativo tendrá número de oxidación positivo. En este caso le va a tocar al oxígeno, pero solo en ese caso que presenta esos números positivos de oxidación que son raros para el oxígeno. La sustancia elemental más importante es el dioxígeno. El dioxígeno tiene una característica muy obvia, pero no por eso menos importante. Está en todos lados. Esa es una propiedad importante. Es lo que se denomina tiene omnipresencia, es decir, está en todos lados. En todos lados donde hay atmósfera, obviamente. Ahora bien, en determinadas circunstancias también podemos necesitar obtenerlo en pequeñas cantidades en el laboratorio. Un método, si ustedes van a mencionar dos tipos, van a mencionar dos tipos de métodos en la clase práctica. Un método es un método térmico, lo que se denomina por vía seca. Cuando hablemos de métodos por vía seca, serán métodos que no involucrarán fases líquidas, especialmente fases acuosas. Como nosotros vamos a trabajar con sistemas líquidos acuosos, entonces la vía seca para nosotros va a ser un sistema no acuoso, que es, por ejemplo, la descomposición térmica de ciertos óxidos u oxosales. Implica calentarlos, es decir, llevarlos a una temperatura tal en donde se produce la descomposición. Por ejemplo, óxidos u oxosales que por calentamiento se descomponen. Estas son típicas reacciones de descomposición. Tengo un reactivo y más de un producto, un reactivo y más de un producto, o sea, dos o más productos. Esa reacción es una reacción típica de descomposición. También, esos son métodos por vía seca. También los métodos por vía, lo que se denomina vía húmeda o en fase acuosa. Por ejemplo, peróxido de hidrógeno en solución. Este es un ejemplo también de estabilidad cinética. El peróxido de hidrógeno en solución no se descompone, pero con presencia de catalizador, el catalizador adecuado acelera esa reacción. O sea, esta es una reacción muy favorable en cuanto a cinética y en cuanto a termodinámica, o sea, una reacción muy favorable desde el punto de vista de la constante, o del potencial normal, porque es una reacción en fase acuosa, potencial normal muy positivo. Como el átomo que se oxida y reduce es el mismo y está en una misma especie reactiva, esta tipo de reacciones se denominan autorredox. O desproporción redox o dismutación redox. O sea, los átomos cuyo número de oxidación se modifica están en la misma especie, en una sola especie, en una única especie. También el caso de, en vez de peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio, por ejemplo, con agua se descomponen dando dioxígeno. El agua oxigenada en solución, en presencia de un catalizador, normalmente se utiliza dióxido de manganeso en pequeñas cantidades. Tanto en medio, el agua oxigenada sola como en medio ácido o medio básico, puede descomponerse para dar oxígeno, pero hay que agregarle el catalizador.
O también se puede aplicar un fenómeno de electrólisis, como les dije, lo vamos a ver después, más en detalle. En cuanto a la obtención industrial, acá también hay una diferencia notable con la obtención de laboratorio. La obtención industrial implica grandes cantidades de oxígeno, obtención de grandes cantidades, y para eso, siempre en la obtención industrial de cualquier sustancia, se hace, es muy importante la disponibilidad y costo de la materia prima, es decir, de dónde salen los reactivos o de dónde salen las sustancias iniciales que, sometidas a proceso adecuado, darán el producto que yo quiero, me harán obtener lo que yo quiero. O sea, las sustancias iniciales, que en una reacción química son los reactivos, se denominan materia prima en la industria. En este caso, si yo digo, bueno, ¿qué propiedad tiene el dioxígeno que habíamos dicho recién? Está en todos lados, entonces no tengo que ir a una montaña, por ejemplo, a buscar mi materia prima, como puede ser un óxido de hierro para obtener hierro. O sea, no lo tengo en determinados lugares, lo tengo en todos lados. Entonces, bueno, ahí ya está, ya tengo es más, no solo tengo la materia prima ya es la sustancia que quiero obtener, o sea, lo que quiero obtener que es dioxígeno y ya lo tengo en todos lados. Es una tremenda ventaja. Pero, tiene que haber un pero, pues no todo puede ser tan fácil. El tema es, sí, lo tengo en todos lados, pero lo tengo como gas y lo tengo mezclado con nitrógeno. ¿Qué pasa si yo necesito oxígeno en tubos para los hospitales? Para los hospitales o sanatorios, que es uno de los usos importantes del oxígeno. Entonces, el tema de separarlo del nitrógeno. Y además, llevarlo a esto líquido. Por eso lo que se hace es, sí, materia prima es el aire, pero hay que llevarlo a una muy alta presión y una muy baja temperatura y luego separarlo, los oxígenos del dinitrógeno, que es el otro componente, incluso el dinitrógeno, como ustedes saben, está en mayor proporción en el aire, separar, licuar la mezcla y separarlos. Los métodos de separación de componentes originalmente en una mezcla líquida, como por ejemplo es el petróleo también, el método a separar componentes a partir de una mezcla líquida se denomina destilación. Es un método que implica separar los componentes debido a sus diferentes puntos de ebullición. Ya sabemos, el oxígeno es un gas incoloro e inodoro, forma compuesto con casi todos los elementos, es uno de los elementos que forma, que más variedad tiene, más versatilidad tiene en cuanto a formar compuestos con los otros elementos, y descargas eléctricas leves de cierta característica en aire o sobre oxígeno gaseoso puro, dan como resultado la conversión del dioxígeno en pequeñas cantidades de la otra variedad elemental, de la otra variedad como sustancia simple, que se denomina variedad alotrópica, que es el ozono o trioxígeno. Los puntos de fusión de ebullición también son extremadamente bajos, aunque no tanto como el hidrógeno. Y justamente esas dos, oxígeno y ozono o trioxígeno, se denominan variedades alotrópicas, es decir, cuando un determinado elemento se presenta en dos o más variedades como sustancia simple. Sustancias simples diferentes. Las dos son del elemento oxígeno, pero son diferentes. En particular el ozono
existe en la naturaleza, en zonas altas de la atmósfera. En una época se hablaba de la famosa capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, producido por las emisiones ultravioleta. Ahora ya no se habla tanto de eso, porque el agujero de ozono aparentemente se ha ido cerrando. Es una molécula diamagnética, es decir, tiene todos sus electrones apareados. Puede obtenerse por descarga eléctrica en una masa o en una muestra gaseosa de oxígeno o aire. Es una molécula angular, con un ángulo un poco menor a los 120. Y como característica química relevante, y eso hace que se lo utilice como bactericida, como germicida, es decir, para eliminar, para destruir gérmenes, es que es un oxidante muy fuerte y es más fuerte que el de oxígeno. Nosotros vamos a considerar una propiedad fundamental del dioxígeno como un oxidante muy fuerte, y el ozono es aún más fuerte. Acá vemos que reacciones donde el ozono actúa como oxidante, tanto en fase no acuosa como en fase acuosa. ¿Y qué vemos llamativamente en los tres casos como producto? ¿Qué aparece? De acuerdo a lo que ustedes ven. El dioxígeno. Aparece el dioxígeno. Eso es porque siempre que el ozono actúa como oxidante, solo uno de los átomos, que es uno de los átomos extremos terminales, no el del centro, uno de los átomos es el que realmente capta los electrones para reducirse y actuar como oxidante. A su vez, esta estructura que de Lewis o Lewis que ustedes ven acá, hay que, digamos, como está como un enlace simple, un enlace doble, ustedes saben que cuando ocurre eso se pueden plantear otras estructuras que se denominan estructuras de resonancia. Pero más allá de eso, de la estructura que propongamos, lo cierto es que la molécula es angular y que uno de los átomos de oxígeno extremos es el que se reduce. Los otros dos se liberan como dioxígeno y por eso siempre va a aparecer como producto de oxígeno. Entonces, en realidad, en el ozono no se reducen los tres átomos, sino que se reduce solo uno. Por eso, cuando planteamos la semiecuación, tenemos que poner ozono, que da, por ejemplo, agua, en medio acuoso, da agua más oxígeno. O en medio básico, hidróxido más oxígeno. O sea, tenemos que sumarle el oxígeno porque es solo uno de los tres átomos el que se reduce. Entonces, estamos mencionando acá una propiedad fundamental del dioxígeno, que es de ser un oxidante muy fuerte, y el ozono es aún más fuerte. Cuando nosotros veamos que tenemos oxígeno en contacto con otra cosa, tenemos que predecir qué ocurre, que eso va a ser muy frecuente, para utilizar un método para decir, reacciona pirulito con menganito, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Hay reacción? ¿Es factible la reacción? Es decir, van a trabajar mucho con predicción, predecir la conducta química. Cuando veamos de oxígeno ahí metido en el baile, por decirlo de alguna manera, como reactivo, ya sea porque el oxígeno se burbujea o se pone en contacto con otra cosa en fase seca, lo primero que tenemos que pensar es en oxígeno como agente oxidante. El dioxígeno es un agente oxidante. Y eso está respaldado por el hecho de que los átomos de oxígeno son muy electronegativos, o sea, tienen una tendencia muy grande a tomar electrones, o sea, a reducirse. Entonces, de oxígeno, oxidante fuerte, y ozono, oxidante muy fuerte.
Los compuestos de oxígeno con otro elemento, los compuestos binarios, se denominan en general óxidos. Los óxidos de oxígeno con metal son generalmente iónicos y con no metal normalmente tienen enlaces covalentes. A su vez, hay óxidos que podemos denominar normales, donde está enlazado el oxígeno con el elemento, otros óxidos donde hay enlace oxígeno-oxígeno, son los peróxidos, eso lo vamos a ir viendo también. Y otros casos que directamente no vamos a ver, es donde hay enlaces elemento-elemento, pero estos son casos muy, muy raros, se mencionan a la pasada nada más. A su vez, hay otros tipos de óxidos que los vamos a mencionar más que nada cuando veamos metales de transición, en donde el otro elemento que acompaña al oxígeno puede estar presente en más de un estado de oxidación. Por ejemplo, hierro, que en el mismo óxido, en este caso un óxido que se denomina magnetita, se presenta en la misma estructura. Algunos hierros están como 2 y otros están como más 2 y otros están como más 3. Esos óxidos se denominan óxidos mixtos. Por otro lado, vamos a resaltar, vamos a remarcar una conducta, una de las conductas muy difundidas y muy frecuentes y muy comunes de los óxidos, que es el involucramiento de los óxidos, la participación de los óxidos en reacciones de tipo ácido-base. Se vieron en química general que dentro del mundo ácido-base, todo un submundo dentro de la química, no existe una única manera de definir o de entender lo que es un ácido y lo que es una base. De esas teorías o criterios para considerar lo que es un ácido y una base, nosotros vamos a usar particularmente dos. El criterio de Bronsted y el criterio de Lewis, que ustedes ya vieron en química general, principalmente el criterio Bronsted. Con respecto al criterio Lewis es diferente del de Bronsted. Y es muy importante manejar la definición de ácido y base de acuerdo a uno y ácido y base de acuerdo al otro para poder utilizarlos adecuadamente a uno u a otro en diferentes situaciones, son distintas situaciones. No, los dos se pueden usar uno u otro, no es uno mejor que el otro, simplemente en algunos casos es más directo, más claro utilizar uno, y en otros casos es más directo o necesario utilizar el otro. El criterio Lewis lo que sí no es mejor, sino que es más abarcativo normalmente. Y para Lewis un ácido es una especie aceptora de pares de electrones, pero no aceptora desde el punto de vista redox, sino aceptora desde el punto de vista que hay otra especie que pone en juego uno más pares de electrones para unirse. No es que le transfiere totalmente los electrones, sino que el ácido los acepta, pero queda unido al otro que es la base. La base es la especie dadora de uno o más pares de electrones. Y se unen, o sea, no es una transferencia tipo redox, una transferencia total donde da dos especies como producto, sino que da una especie que se denomina aducto. Al unirse el ácido con la base. Es un concepto que es aplicable a los complejos que vimos, porque, por ejemplo, si yo considero la formación de un complejo a partir de, por ejemplo, cobalto 2 más moléculas de agua, para pasar luego a ser ligandos aqua, debido a que una de las maneras que vimos de considerar el enlace del ligando con el átomo central es a través del par libre,
Entonces, acá es claramente aplicable el criterio Lewis. ¿Por qué? Porque el ácido de Lewis sería el catión, la base de Lewis sería el ligando, que desde ese punto de vista pondría en juego uno o más pares de electrones, y el complejo es claramente el aducto. Pero volvemos a insistir, esta es una de las formas de estudiar la unión metal-ligando en un complejo, considerarlo como un enlace covalente coordinado, al cual a su vez se le puede aplicar el criterio Lewis. Otro ejemplo muy claro es el trifluoruro de boro reaccionando con amoníaco. El amoníaco a través del nitrógeno pone en juego su famoso par libre sobre el átomo de boro y se unen dando un aducto. En relación a esto, tomando como ejemplo esta reacción, el trifluoruro de boro actúa como ácido de Lewis porque es la estructura receptora del par libre, la estructura dadora, la especie dadora, la base de Lewis, pero también vamos a distinguir, bueno, lo que se forma es el aducto, pero también vamos a distinguir dentro del ácido de Lewis cuál átomo o cuál parte de ese ácido de Lewis es el que efectivamente recibe el par libre. En este caso es el átomo de boro, o sea, el átomo específico que recibe, que se une mediante par libre de la base, a ese, que en este caso es el boro, lo vamos a llamar citocentroácido de Lewis. Mientras que el átomo que es portador del par libre y es el que cede en definitiva el par libre dentro de la base de Lewis, lo vamos a denominar cito o centro básico de Lewis. Esto para discriminar dentro de lo que globalmente es el ácido de Lewis, el sitio aceptor, y dentro de la base de Lewis, el sitio dador. Esos conceptos los vamos a manejar y vamos a tener, lo primero que tenemos que hacer es retener y asimilar muy concretamente qué es un ácido para Bronte, qué es una base para Bronte, y lo mismo, qué es un ácido para Lewis y qué es una base para Lewis. Ese va a ser el punto de partida. Si nosotros no manejamos bien eso, no vamos a poder utilizar estas teorías ácido-base o criterios ácido-base. Entonces, con respecto al comportamiento ácido-base de los óxidos, habíamos dicho que los óxidos suelen participar muy frecuentemente en reacciones de tipo ácido-base, enmarcadas o consideradas ya sea dentro de una teoría o la otra. En ese sentido, según el comportamiento ácido-base, tenemos en principio óxidos básicos. Los óxidos básicos son bases de Lewis. Y el sitio básico concretamente es el ionóxido. ¿Por qué? Porque estos óxidos básicos normalmente son óxidos iónicos. Por ejemplo, óxido de calcio, son óxidos metálicos, son óxidos de metal, catión metálico. Entonces, el sitio básico es el ionóxido, que tiene un octeto, es decir, un cuarteto de pares de electrones, o sea, tiene 4 pares de electrones. De esos 4 pares de electrones, puede utilizar, poner en juego uno, otras veces puede poner en juego 2 de ellos, y otras veces pondrá en juego 3 de ellos. Por ejemplo, para formar hidrógeno. Pero ponga en juego 1, 2, 3, eso lo hace un típico centro básico o sitio básico Lewis. En este caso lo vemos en su reacción como base Lewis al óxido de calcio frente a lo que vamos a denominar después un óxido ácido, es decir, un óxido de conducta opuesta o complementaria, como es el caso de la molécula de dióxido de carbono. En ese caso,
el sitio básico es el ion óxido, y el sitio ácido es el carbono central de la molécula de dióxido de carbono, pero como el carbono no puede tener más de 4 pares, no puede tener más de 4 pares, por ser un elemento del segundo periodo, sumando los pares sigma y libres, si eventualmente los tiene, no puede dar más de 4. Entonces, para poder recibir el par que aporta el sitio básico, para no quedar con 5 y seguir quedando con 4, uno de los dos pares pi se desplaza hacia el oxígeno. Entonces, el par pi se desplaza completamente hacia el oxígeno y puede entonces recibir el par del sitio básico y sigue quedando con 4 pares de electrones. Sigue cumpliendo con el octeto. No puede pasarse de los 4 pares. Y en definitiva, entonces, ese sitio básico o la base Lewis con el ácido Lewis van a dar el aducto, que en este caso es la sal carbonato de calcio. Estamos viendo acá una reacción típica de un óxido básico, en principio con un óxido ácido. También una reacción típica de los óxidos básicos es con agua, y en este caso el sitio básico lo que hace es poner en juego un par libre captando el hidrógeno 1 como hidrogenión del agua. De esa manera se transforma en anión hidróxido y en definitiva se genera el hidróxido de calcio. Y otra reacción típica es directamente, en vez de con agua pura, con una solución acuosa ácida, es decir, donde hay una presencia importante de hidrogenión o hidronio. Recuerden, el hidrogenión en fase acuosa es mejor descrito como hidronio, aunque podemos considerarlo simplificadamente simplemente como hidrogenión, como hicieron en química general. En este caso, bueno, es fácil ver que ese hidrogenión se va a incorporar a través de un par libre del sitio básico, y en este caso normalmente se considera un exceso de hidrogenión, de manera que puede el sitio básico, el óxido, puede poner en juego 2 de sus pares de electrones. En definitiva, se forma agua. Por otro lado, los ácidos de Lewis, como hemos visto recién, ejemplificado por el dióxido de carbono, son ácidos de Lewis. Y específicamente el sitio ácido es el no metal distinto de oxígeno. Por ejemplo, en el dióxido de carbono es el carbono, en el dióxido de azufre es el azufre, en el trióxido de azufre también es el azufre. O sea, el otro elemento distinto del oxígeno es normalmente el centro o sitio ácido. Es decir, el átomo receptor del par libre de la base. En este caso, bueno, está la misma, con el óxido básico es la misma reacción que vimos antes. Otra reacción típica clásica de los óxidos ácidos es con agua. En ese caso, mientras que el óxido básico interacciona con la parte hidrogenión del agua, el óxido ácido lo hace con la parte hidróxido del agua. ¿Por qué? Porque la parte hidróxido es aniónica. Entonces, es aniónica y además ahí está el oxígeno que tiene los pares libres. Entonces, un par libre del ion hidróxido provisto por el agua es el que se va a unir al carbono y tiene que ocurrir lo mismo que hicimos antes para mantener el octeto y no pasarse de los 4 pares. Uno de los pares pi
del dióxido de carbono de la molécula se traslada completamente hacia el oxígeno como par libre del oxígeno. De esa manera el carbono mantiene su octeto. Y el hidrogenión del agua, que queda anión hidrógeno carbonato. Entonces uno puede imaginarse que otra reacción típica, ¿cuál va a ser? En vez de hacerlo reaccionar con agua, hacerlo reaccionar directamente con hidróxido, en una solución de, por ejemplo, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Hacerlo reaccionar directamente con hidróxido. Acá vemos cómo se ponen en juego entonces los conceptos de ácido y base de Lewis, el concepto de adulto, y los sitios específicos, ácido y base. Obviamente, en un ácido de bronce, también yo podría decir, por ejemplo, en un sulfuro de hidrógeno, que cada hidrógeno representan un sitio ácido bronce. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno en algún momento se puede ceder como hidrogenión. El concepto de sitio es un concepto específico de qué parte va a ser puesta en juego cuando esa especie actúe frente a otra. Y por otro lado, también están óxidos que se pueden tener, en algunos casos, actuar como óxidos ácidos y en otros casos actuar como óxidos básicos. Es el caso de los óxidos anfóticos, es decir, es una sustancia o especie que puede actuar como ácido o como base, según frente a quien actúe. ¿Eso qué va a implicar? ¿Eso por qué? Porque en el óxido básico hay sitios básicos, en el óxido ácido hay sitios ácidos. Entonces acá fácilmente podemos deducir que en un óxido anfótero hay sitios básicos y sitios ácidos, así como en el óxido básico hay sitio básico, en el óxido ácido hay sitio ácido, en el anfótero están la posibilidad de los dos. La parte oxígeno u óxido es el sitio básico y el catión, que generalmente, por ejemplo, zinc 2 o aluminio 3, cationes de transición o con transición, ese va a ser el sitio ácido. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta los ejemplos típicos que vimos antes, el óxido anfótero puede actuar como óxido básico, por ejemplo, en presencia de ácido fuerte, como óxido básico, por ejemplo, en presencia de base fuerte, que son el tercer ejemplo que vimos para cada uno de los dos anteriores. Vimos que el óxido básico con hidrogenión puede actuar como base, y el óxido ácido puede actuar como ácido. El óxido ácido puede actuar como ácido, como tal, frente a hidróxido. Eso se ve acá, por ejemplo, con el óxido de zinc. El óxido de zinc, o también el hidróxido de zinc, o el óxido de aluminio, o el hidróxido de aluminio, esas 4 especies son las que principalmente vamos a considerar como anfóteras. En este caso, en el caso de los óxidos, el de zinc y aluminio, y también ambos hidróxidos. Con la aclaración que aparece acá, que el anfoterismo también puede manifestarse en medios no acuosos, o sea, por ejemplo, frente al óxido de calcio o frente al dióxido de carbono. En medios no acuosos también puede manifestarse. Esta aclaración, ¿por qué se hace? Porque estos dos ejemplos que están acá son ejemplos que dan cuenta del anfoterismo, pero en un medio acuoso. No es necesario que el medio sea acuoso, puede ser un medio no acuoso y también puede llegar a manifestarse el anfoterismo, pero hay que tener en cuenta que en un óxido anfótero están presentes los dos sitios, o sea, puede actuar a través de un sitio u otro como ácido o como base. Y una cuestión importante a tener en cuenta es que cuando consideramos un óxido anfótero, decimos, bueno, puede actuar como ácido, puede actuar como base, esa consideración de
actuando como ácido o como base, la hagamos con un mismo o con un único modelo, con un único criterio. O sea, usemos solo Bronsted o solo Lewis. Normalmente es más común usar Lewis, pero hay algunos casos también. El agua, por ejemplo, es anfótera. En el agua conviene más usar Bronsted. El óxido de zinc es anfótero y ahí conviene usar más Lewis. Pero la cuestión recomendable es usar un solo criterio para una determinada especie anfótera, considerándolo como ácido o como base según corresponda. Entonces tenemos óxidos básicos, óxidos ácidos y óxidos anfóteros. Bueno, después tienen un complemento de cómo se pueden obtener ciertos óxidos por combinación de síntesis, lo que se llama síntesis o síntesis directa a partir de las sustancias elementales. También por descomposición de ciertas sustancias, composición térmica, por calentamiento, se pueden obtener ciertos óxidos, ciertos oxidantes, por ejemplo, el estaño con ácido nítrico muy concentrado, permite obtener ambos óxidos, o el ácido nítrico con carbono. Y un comentario respecto de los compuestos en donde el oxígeno y el hidrógeno están juntos como grupo o anión hidróxido. O sea, como un grupo hidroxo unido covalentemente o simplemente un anión hidróxido. Como grupo unido covalentemente, por ejemplo, como ligando, se suele denominar hidroxo. Y como anión, simplemente hidróxido. Estos compuestos, estos hidroxos compuestos también pueden tener conducta básica, ácida, o incluso algunos pueden ser anfóteros. Acá se ve, por ejemplo, una reacción típica donde se obtiene un hidroxo compuesto, un óxido de metal alcalino, por ejemplo, con agua. Ejemplo de hidróxidos anfóteros, hidróxido de zinc o hidróxido de aluminio. Ambos se pueden obtener por precipitación a partir de soluciones del catión y una solución de hidróxido. Y el anfoterismo, ¿cómo se manifiesta? Por reacción con hidróxido y reacción con hidrogenión. Y respectivamente ponen en juego el sitio que corresponde, el sitio ácido o el sitio básico. Después analicen ustedes estas dos que dan cuenta del anfoterismo del hidróxido de zinc. Y también lo vamos a aplicar de una manera muy similar para el hidróxido de aluminio. Los oxoácidos tienen en su estructura grupos hidróxidos. Es más, el hidrógeno del grupo hidróxido de un oxoácido es el hidrógeno que se cede como hidrogenión. El grupo hidróxido de un oxoácido cede hidrogenión. Ahora, el grupo hidróxido de un hidróxido, por ejemplo, de sodio, cuando se disocia, se cede todo el grupo hidróxido. En cambio, cuando el oxoácido se disocia, cede el hidrogenión. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Después, bueno, ya vamos a ir cortando. Tienen una ética y puede ser oxidante o reductor. La conducta más favorecida es la de oxidante. Y va a actuar como reductor cuando el otro reactivo sea un oxidante más fuerte, por ejemplo, permanganato. Es un ejemplo, bueno, que pregunta qué tipo de estabilidad, si tiene problemas cinéticos, pero la constante de descomposición para esta reacción, la constante es muy alta.
tipo de estabilidad sería de acuerdo a lo que vimos. Bueno, eso completaría un poco el tema del hidrógeno y oxígeno, y después, bueno, creo que en la diapositiva tienen algunas indicaciones para los trabajos prácticos, aunque eso normalmente se lo indican previamente en la semana anterior los propios docentes. Eso que sigue después, no sé si apareció en lo que ustedes tenían, en el que se publicó en el entorno, pero bueno, de todos modos eso se cubre con lo que le dan con lo que le indican los docentes, para que ustedes tengan una dinámica de trabajo y tengan lo que es muy importante, que es la continuidad en el estudio, el entrenamiento permanente. Lo mismo que si uno se entrena para correr una carrera de natación o una carrera pedestre o lo que sea. Es un entrenamiento